Dos invitados fantásticos para que abran pensamiento y vayamos poco a poco lo que ha dicho Elena Bonet, ¿no? Cada una de vosotros, ver vuestros pareceres, investigaciones, reflexiones sobre el auge de la extrema derecha y vamos a hilar una conversación académica sobre el particular y política, obviamente. Por lo tanto, podéis preguntar luego, tanto a Beatriz como a José Antonio, lo que consideréis, pero esperamos sobre todo reflexiones que ellos enseguida van a estimular. Bueno, bienvenidísimos a ambos por estar aquí, por muy distintas razones. Es un gusto. En tu caso por el esfuerzo, que creo que te has levantado enseguida a la mañana. Vienes de Navarra. De Bilbao. Pues gracias por el esfuerzo, por estar aquí. Tenemos Cielo Beatriz Alcha, profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra. Esta es una universidad que hay en España que hay que ponerlo de público porque otros no es la Universidad de Navarra, sino la Pública de Navarra. Bienvenida. Beatriz, quisiera señalaros de ella, es una especialista en el tema que vamos a trabajar absoluto, pero aquí hacemos unas presentaciones muy cortas, pero sí quiero decir con mucha alegría que también alumna de la Autónoma. Ella primero hizo la licenciatura fuera de Deusto, y luego ya hizo el posgrado aquí en la Autónoma, con una tesis doctoral que tiene figurar el éxito y fracaso de los nuevos partidos de extrema derecha en Europa Occidental. El caso de los republicanos en el Land de Baden-Württemberg. Esa fue su tesis. Desde entonces viene editando muchísimas cosas. Es miembro de una red de Extreme Right Electorates and Party Success, de Europa, importantísimo grupo de investigación, y también de un grupo que es el Standing Group on Extremism and Democracy. Son grupos internacionales, grupos de investigación de alto rigor, ¿no? Y calidad. Así que puedo decir mucho más. Sobre todo es decirte mil gracias por haber mandado tenemos a disposición, lo habéis leído algunos, sus artículos últimos en El País, la normalización express de Vox y otras dos, presencia pública como intelectual. Y luego, muchísimas gracias por este texto denso de la extrema derecha en Europa Occidental, de los márgenes al centro y vuelta a la normalidad, pregunta. Está publicado en los cuadernos europeos de Deusto, así que muchas gracias. Solemos hacerlo corto, ¿vale? Sé que os gusta más. Bueno, bienvenido, José Antonio Sanaulla. Es miembro, fundador de los comienzos de Demos Paz, miembro del instituto. Él es catedrático en la Universidad Complutense y actual director de la Fundación Carolina. Entonces también muchas gracias por la ilusión también de verte, de compartir y también por venir, que algo de tarea tienes últimamente, siempre has tenido. De él señalaros, sobre todo aquí en el debate yo creo que eso va a ser clave. Él es un experto, José Antonio, en desarrollo, cooperación, pero de una perspectiva internacional muy importante. Has trabajado en muchos lugares, con la Agencia Española de Cooperación, con la Comisión Europea, con Cruz Roja, Parlamento Europeo, Banco Interamericano, y una enorme experiencia internacional. Muchas gracias por un texto interesantísimo que está a vuestra disposición y que está publicado en el anuario de CEIPAD, que ha coordinado Manuela, que es el último, ¿no? Y el texto es El ascenso global de la ultraderecha y el nacionalismo, crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal. Así que, fenomenal. En su caso, bueno, hay muchas cosas que nos interesan y es un honor, un orgullo tener estos invitados porque es editor de revistas muy importantes de ciencias sociales y una labor espléndida. Y yo quisiera señalar, que me tenía por aquí apuntado, un texto tuyo que todavía no he leído, pero para que todos nos animemos, y está aquí en tu presentación. Y es del año pasado, tienes un texto directamente sobre esta materia. Me parece que está por aquí. Entonces, uno también sobre el tema de globalización y crisis de hegemonía. Y crisis de hegemonía. Yo no lo he leído, pero está pendiente.
Y bueno, pues muchas gracias por estos materiales. Lo que se trata es de centrarnos, de que queden materiales y que después quede un rescoldo de discusión posterior, ¿vale? Estamos inaugurando, pues creo que ya se enseñó nuestro número 15, hemos dado los números de numeral, vamos a visitar. Pues como queráis, una primera intervención, cortita, como se ha dicho por el lema. Yo luego, si os voy a, lo que suelo empezar con estos diálogos es, os voy a preguntar, adelante la pregunta, en cuanto acabéis os voy a decir, ¿qué te ha parecido? Que eso es innovador. Y es para que no sentáis que en cuanto acaben, yo pregunto, no, sino, ellos se van a comenzar brevemente. Y a partir de ahí vemos que los conductores los retomáis y vamos al tema que no puede ser más de actualidad, más importante y más fundamental. ¿Cómo queréis? Por favor. Bueno, yo, si no os importa, me voy a poner de pie porque me voy a sentir un poco más cómodo a la hora de hablar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad al Instituto de Monpaz y a todas y todos por haber venido, ¿no? Bueno, algo nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y en cierta forma el reparto que hemos hecho pues, tiene que ver también con la forma en la que trabajamos en ciencias sociales, ¿no? Y es que en ocasiones tenemos que buscar, digamos, patrones de regularidad, grandes tendencias. Esto a veces nos lleva a movilizar y a simplificar un poquito, ¿no? Bueno, esto es lo que me va a tocar a mí. Y yo creo que Beatriz más bien lo que va a hacer es justamente el estudio comparado y el hilar fino, ¿no? En cuanto a las importantísimas diferencias que hay también dentro de este fenómeno de la extrema derecha. Dicho esto, mi perspectiva, y quisiera comenzar con ello, quizás por mi origen como historiador, y además, lo dicho en el caso de Beatriz, pero no en mi caso de esta universidad. Yo me licencié aquí, incluso está en el público uno de mis compañeros de clase, cada día es catedrático en esta universidad. Gracias, enhorabuena, una alegría, ¿no? En fin, luego hacemos, no hemos dicho antes, pero luego tenemos que hacer, antes de que hablemos con más gente, el pacto de silencio de los que nos vimos en una vez, especialmente en mi caso, cuando fuimos aquí estudiantes, ¿no? Bueno, como historiador, mi perspectiva va a ser de lo que Fernando Brodel llamaba el ciclo de larga duración, y tratando de entender o de plantear algunas hipótesis respecto a si todo este ascenso de la ultraderecha, la extrema derecha, de ciertas formas de populismo, puede, más allá de las mediaciones de los factores, de los actores nacionales, de las agendas propias de cada país o de cada lugar, si hay patrones comunes, si nos encontramos ante un elemento que nos pueda identificar un determinado ciclo histórico. Mi argumento, en esencia, quizás no tenga ahora tiempo en estas primeras pinceladas para desarrollarlo al completo, es que sí, ¿no? Y es que nos encontramos ante el ascenso de la extrema derecha, puede interpretarse y entenderse en términos del fin de un ciclo histórico. Ese ciclo es el ciclo de la globalización. A lo largo del siglo XX, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos económicos, materiales, pero también con procesos políticos e ideacionales, habríamos atravesado distintas etapas históricas. Hay una etapa histórica que se cierra con la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Gran Depresión de los años 30, donde también hay un fenómeno relativamente sincronizado de ascenso del nacionalismo y de la extrema derecha, de formas de militarismo que conducirá después a la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se extiende un modelo económico, social y político, que es el que tiene que ver con los pactos sociales, la gestión keynesiana de las economías, particularmente en el ámbito occidental y en los países avanzados, que se extiende hasta la crisis de los años 70. La crisis de los años 70 no es solo ni principalmente una crisis derivada del aumento del petróleo, sino que es la señal, ¿no? Es el precipitante de algo más profundo, que es el agotamiento de todo un ciclo de productividad, de incremento de la productividad asociado a la cadena de montaje, al taylorismo, a lo que la literatura llama el modelo fordista. Y a partir de ese momento, un periodo de transición, no sabría decir muy bien cuál es la fecha, ¿no? A veces es útil encontrar hitos históricos que nos permitan periodizar, otras veces no es tan fácil. En torno a los años 80 se inicia en esta interpretación un periodo histórico que hemos dado en llamar la globalización, ¿no? Sería lo que daría una cierta unidad a ese periodo histórico, en el que también se incluyen acontecimientos como la caída del muro de Berlín y la finalización del conflicto bipolar, ¿no? Mi argumento es que básicamente nos encontramos, ¿no? Y a ello responde en parte el ascenso de todas estas fuerzas de extrema derecha, ¿no? Nos encontramos en un fin de ciclo. Desde la crisis de 2008, ahí sí casi podemos afirmar que es un hito histórico, la globalización se está terminando.
todavía seguimos pensando en términos de la globalización, pero ya es otra cosa. Este es uno de los mensajes más claros de los argumentos que quisiera lanzar. Estamos en una fase de transición, no se sabe muy bien todavía cuál será la nueva estructura histórica que va a aparecer, pero desde luego la que hemos llamado globalización, una determinada combinación de fuerzas materiales, la transnacionalización productiva, la financiarización, ¿no?, de las economías, un conjunto determinado de instituciones, ¿no?, acuerdos de libre comercio de carácter regional, reglas de la OMC, ¿no?, fundamentalmente, y elementos ideacionales, la hegemonía del neoliberalismo, ¿no?, como patrón de política económica, pero también incluso como ética individual, como guía para el comportamiento individual. Todo eso, que conformaría el periodo de la globalización, estaría llegando a su fin, ¿no? En parte por algo similar a lo que ocurrió en los años 30, porque expresaba lo que Karl Polanyi llamó la utopía del libre mercado autorregulado, ¿no? Y este conduce finalmente a crisis sistémicas, como la que hemos visto a partir del 2008. ¿Qué tendríamos entonces? Pues estaríamos en un momento en que esa crisis de globalización, ¿no?, que ese ciclo histórico se manifestaría a través de los límites en 4 ámbitos, de una serie de límites que se evidenciarían en 4 ámbitos. El primero tiene que ver con los límites económicos. Uno lo he mencionado ya, ¿no? Es decir, la incapacidad del modelo para autorregularse, ¿no?, y con ello el estallido de crisis sistémicas en el capitalismo, como hemos visto a partir del 2008. Pero el hecho es que, más allá de ello, el ciclo de incremento de la productividad, el ciclo de organización del trabajo, de las relaciones laborales, a escala local y a escala global, que ha significado la deslocalización productiva, la transnacionalización productiva del último periodo, ya no daría más de sí en cuanto a rentabilidad, en cuanto a incremento de la productividad, y estaríamos en vísperas, vía revolución tecnológica, de un nuevo modelo productivo, ¿no?, que es el que hemos denominado, por simplificar, el capitalismo de plataforma digital, la digitalización de las economías, que, como en los ciclos anteriores, puede comportar un cambio de enormes proporciones en las relaciones laborales, en el modelo social, ¿no?, en la estructura de clases, en la división internacional del trabajo, en la distribución internacional de la producción, etc. Estaríamos en el tránsito, ese modelo anterior, el que ha caracterizado la globalización, estaría llegando a su fin. Estamos en un proceso en ese sentido que es bastante perceptible y definitivamente de reestructuración global de la economía y de reestructuración global del capitalismo. No voy a centrar mucho en el segundo conjunto de límites, porque además es algo que ha sido objeto de estos seminarios, pero hay límites evidentes en el plano ambiental. Y es que este modelo no es universalizable, ¿no? Y de ahí, y ya estamos hablando abiertamente del antropoceno, en el sentido de, bueno, esa etapa en la que la actividad humana está modificando, ¿no?, la composición física del planeta, está conduciendo a una nueva gran extinción, ¿no?, la que existieron en otras etapas geológicas, evidenciando los límites ambientales del mundo. Hay también, y esto es muy importante y conecta directamente con el objeto de nuestra discusión, unos límites sociales. La globalización ha comportado una cierta promesa de inclusión social a través del mercado y las relaciones sociales regidas por el mercado. Desde luego, hay hechos innegables. Más de 700 millones de personas han salido de la pobreza extrema en China. Y esto tiene que ver directamente con la globalización, ¿no? Ha habido un incremento muy notable de las clases medias y una reducción de la pobreza extrema a escala mundial, que, por cierto, los autores tecnooptimistas o dentro de este debate más amplio, en el ámbito de la filosofía política sobre el progreso que se está produciendo en este momento, los Pinker, por ejemplo, donde dicen que nunca hemos vivido mejor, y hay indicadores en este sentido. Pero estos hechos, que son constatables, son compatibles con otros que me gustaría resaltar. El primero de ellos es que esta mejora de las condiciones sociales en muchos lugares del mundo, amén de que no es sostenible ambientalmente, no es incompatible con un incremento espectacular de la desigualdad, ¿no? Y sobre todo desde mediados de los 90 y los 2000, ¿no?, el proceso de concentración empresarial, especialmente en los sectores más novedosos tecnológicamente, los ligados a la digitalización, está produciendo una concentración de la riqueza que tendría algunos paralelismos con lo que ocurrió en los años 20 del pasado siglo.
todos los indicadores de los que hoy disponemos apuntan a ese incremento a la desigualdad que se está dando en la mayor parte de los países, al interior de los países, y que en agregado está significando mayor desigualdad a escala global. Y con una paradoja además muy visible, y es que el proceso de globalización ha producido una convergencia entre países emergentes y países avanzados, si atendemos al indicador de la renta per cápita promedio, ¿no? Pero esa convergencia entre países está significando creciente divergencia entre estratos sociales. Una reflexión, quizás la globalización no tiene que ver tanto con la convergencia entre países, sino con la convergencia entre estratos, o divergencia entre estratos sociales. Los ricos de los países más pobres con los ricos de los países ricos. Las clases medias de los países más pobres que emergen y las clases medias de los países avanzados que se estancan o incluso descienden en su participación de la renta. Y desde luego el bottom billion, como llama algún autor, las poblaciones en pobreza extrema, mayoritariamente en países en desarrollo, que prácticamente no se reducen, que continúan irreductibles a todo este proceso. Estos límites sociales, ¿no?, llevan aparejado, por efecto de la globalización, una menor capacidad de agencia de los estados ante demandas crecientes. En los países emergentes, expectativas y demandas crecientes de las clases sociales emergentes, que ya no quieren ser gobernadas como antes y que quieren una mayor participación, acceso, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida social y económica, y denegación de derechos, ¿no?, y cierre de expectativas para las sociedades de clases medias de los países avanzados. Esto se conectaría, por último, con los límites sociales de la globalización, que se producen en dos ámbitos. Internacional, la incapacidad, no por poco conocida, que se ha evidenciado en la última crisis de 2008, del capitalismo a escala global por autorregularse, ¿no?, y conducir cíclicamente a crisis como la del 2008, por una parte, y por otra parte, lo que está ocurriendo al interior de los países, una creciente desafección de las poblaciones, una quiebra de las élites, ¿no?, un descreimiento generalizado respecto a la narrativa tecnocrática de progreso de la globalización, ¿no?, que está llevando a un cuestionamiento de las élites, medios de comunicación, de sus partidos, y creando las condiciones sociales, ¿no?, para la emergencia de los partidos, de los líderes de los que vamos a hablar hoy. Ya con esto paso a la segunda diapositiva. Claro, esto nos lleva rápidamente a una discusión que es enormemente relevante, que creo que vamos a tener y que es propia de las ciencias sociales y que en este caso nos importa mucho, y es en términos de causalidad, de causas, qué es lo que está generando este fenómeno relativamente sincronizado de aparición de nuevos actores políticos de ultraderecha que se nutren de ese caldo de cultivo. Y lo ejemplifico con el caso de Trump. Tenemos una enorme discusión sobre si son factores, digamos así, de estructura o de agencia. Trump, por decirlo de una manera muy resumida, no hubiera sido posible sin, digamos, el proceso paulatino de polarización en la distribución de la riqueza, la creciente desigualdad y descontento social que se da en los Estados Unidos. Pero el hecho de que existan estos factores de estructura, estos cambios estructurales profundos necesarios, no implica necesariamente que gane la extrema derecha en un proceso electoral. Porque Trump, nos guste o no, desarrolló una campaña extraordinariamente novedosa, fue un actor político, ha sido un actor político extraordinariamente hábil en el manejo de las redes, logró imponerse como vencedor en las primarias contra la jerarquía de su propio partido, logró convertirse en presidente de los Estados Unidos contra los principales medios de comunicación. Pero claro, no apoyaban a Trump, apoyaban a Hillary, contra la mayor parte del sector empresarial. Ya sabemos que el sector del petróleo, ciertos sectores apoyaban a Trump, pero todo Silicon Valley, su candidata era la candidata del establishment, que era Hillary, ¿no? Logró imponerse frente a los medios tradicionales de comunicación, incluyendo los de derecha, liberal, ¿no?, los grandes periódicos, los grandes medios que están en retroceso, en una crisis generalizada de los medios a la hora de establecer el discurso dominante en la sociedad. Y entonces el ascenso de Trump en ese sentido también refleja una quiebra, una crisis de las élites tradicionales. Y logró imponerse. Luego quiere decir que en términos de agencia hay factores que importan e importan mucho. Queda para el análisis de cada caso concreto qué es estructura y qué es agencia, ¿no? Ojo con las teorías que nos dicen de antemano que son factores de estructura o factores de agencia los que explican todo al final. Hay que ir a la historia, hay que ir al caso concreto, ¿no?, y establecer un análisis causal que contemple ambos factores y nos diga en cada momento cuáles son los que pesan. Esta es la discusión que hemos tenido en esencia, y la que estamos teniendo también con Bolsonaro y con otros. Voy a mencionar muy rápidamente algunos factores de estructura, muy rápidamente. Bueno, este incremento de la desigualdad que se ha producido
Ayer, concretamente, Oxfam publicaba, coincidiendo como en años anteriores con las reuniones de Davos, el informe que muestra que hay que el proceso de polarización, de creciente polarización en la distribución de la riqueza continúa, y que lo importante, en este caso, donde tenemos que poner el acento, no es solo en lo que ocurre abajo. Llamo la atención sobre esto, que muchas veces pensamos, ¿la desigualdad es porque hay pobreza? No, hay menos. Especialmente a escala global y en agregado, en España hay más, pero a escala global y en agregado hay menos pobreza, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que es importante, donde hay que poner la atención en términos de... Nada, ya me he hecho de spoiler de toda la presentación. Donde hay que poner el acento, donde hay que poner el acento en particular, y es algo sobre lo que están insistiendo estos y otros informes, es en lo que está ocurriendo en la cúspide, ¿no? Porque es mucho más interesante lo que está ocurriendo arriba en términos de distribución de la riqueza que lo que está ocurriendo en medio y abajo, ¿no? Claro, esto tiene aspectos y tiene dimensiones importantes. Es que algo que era más propio de sociedades muy segmentadas y jerarquizadas por raza, por renta, por género, en países en desarrollo está empezando a ocurrir en nuestras sociedades. Y es que se están rompiendo los mecanismos de ascenso, de movilidad social ascendente, ¿no? Que tan importantes han sido para las clases medias, ¿no? Y esto es leído en muchos casos como un cuestionamiento del contrato social básico que había regido en las sociedades de clases medias de los países avanzados en particular, ¿no? Significa expectativas en ascenso en países en desarrollo, ¿no? Donde hay sistemas políticos, sociales muy rígidos, ¿no? Y al mismo tiempo expectativas sociales en descenso en nuestras sociedades, que además tenemos relativamente bien reflejadas en muchas encuestas de opinión. Parte del trabajo que estamos haciendo sobre esto, que estamos tratando de recoger los datos que las encuestas de opinión globales nos ofrecen, las del Pew Research Center, el programa Global Attitude, las de Ipsos Mori, etc. Y bueno, yo he sacado únicamente como ilustración, a manera de pincelada, pues algunos datos. Esta es una encuesta que se hace en 2013 y lo que se le pregunta a las personas encuestadas es si piensan que la siguiente generación va a estar peor económicamente que la de sus padres. Y aquí hay una brecha norte-sur muy clara, ¿no? La mayor parte de los países avanzados, la mayor parte de las personas piensan que los hijos, los nietos van a estar peor. Yo creo que esto es algo que buena parte de los aquí presentes captan en el entorno y que sabemos que es una opinión cada vez más generalizada y mucho pesimismo hacia el futuro en nuestras sociedades. Pero en los países en desarrollo ocurre lo contrario. Hay un convencimiento de que las cosas tienen que ir mejor. Lo queremos, y lo queremos ya, lo queremos pronto, ¿no? Pues esto, por ejemplo, ayuda a entender cosas como las que ocurren en el caso de China. En China no parece que haya mucha demanda de democracia en este momento. Mientras haya orden y prosperidad, es el pacto social no escrito. Si la prosperidad y el orden no están presentes, especialmente la prosperidad, veremos. Ya vemos en términos de otro tipo de demandas. Ahora, cuando se plantea una pregunta relativa a las élites, ¿no? Sobre para quién se gobierna, en definitiva, de este mismo proyecto, aquí ya no hay brecha norte-sur, y lo que hay es un convencimiento bastante amplio de que en realidad no se está gobernando para las grandes mayorías, que la acción de gobierno no responde a mis intereses como ciudadano, sino que se está gobernando para los ricos y los poderosos, ¿no? Y los porcentajes son muy elevados, ¿no? En este caso, bueno, pues ahí tenéis el caso de España, 89%, Italia 86%, pero en los países en desarrollo también la percepción generalizada es que hay unas élites que actúan en su propio interés. Esto es importante en términos hegemónicos, en términos de estos son datos mucho más recientes, ¿no? De encuestas realizadas por Ipsos Mori en el año 2016. Llamaría la atención sobre la columna de la izquierda, ¿no? A la pregunta, a la cuestión, ¿la economía de mi país está amañada para dar ventaja a los ricos y poderosos, ¿no? Incluso en la sociedad relativamente igualitaria, relativamente más satisfecha y digamos, que Suecia, el 56% de los encuestados opinan así. Bueno, llama la atención el caso de España, el 85%. Dato significativo para América Latina, que es mi área de estudios
que es que Brasil con el 81% y México con el 94% se encuentran en primer lugar, ¿no? Y en ambos lugares también ha habido un cambio muy importante de gobiernos y una cierta ruptura de los sistemas de partidos en los que se basaban las élites tradicionales, ¿no? Bueno, claro, si esto nos vuelve a llevar a la discusión sobre qué factores causales, ¿no?, hay en todo este fenómeno y si estos son estrictamente nacionales o, por el contrario, más allá de las mediaciones nacionales, nos encontramos con un ciclo global, ¿no?, asociado a la crisis también global, ¿no?, de un modelo global que es la globalización, ¿no? Entonces, factores de estructura. Recojo de una manera muy sintética algunos elementos que la bibliografía está aportando en este momento, que hay un enorme debate académico sobre esto, sobre qué causa qué, ¿no?, entre politólogos, sociólogos, incluso internacionalistas. Factores de estructura, bueno, pues la brecha entre perdedores y ganadores precarios protegidos de la globalización, ¿no? Muchos trabajos insisten en que la acción ciudadana y el apoyo a la extrema derecha, al nacionalismo en ascenso, pues es mayoritario en sectores que por edad, sexo, nivel educativo, tipo de educación, riesgo laboral, o son perdedores de la globalización o se consideran amenazados por ella, vía deslocalización productiva, precariado, evasión salarios y protección social. La crisis en España desde 2008 en adelante ha ido por barrios, ¿no? En fin, servidora, profesor universitario, funcionario desde 2010, me bajaron el sueldo, me quitaron las extras, nos han congelado los salarios. Hombre, me jode. Pero yo he pasado relativamente bien la crisis, ¿no? A mí el status quo, el establishment, no me ha tratado mal. Ahora, cuando miramos las cifras de pobreza infantil, de los desempleados de larga duración, de los jóvenes que solamente encuentran trabajo precario, ¿no?, bueno, va por barrios la crisis, ¿no? Entonces esto es importante, es lógico, probablemente, como dicen muchos autores, ¿no?, que uno, claro, para mí es muy fácil ser cosmopolita y ver bien el orden liberal y sus ventajas. Puedo viajar, ¿no? En fin, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tengo oportunidades, a pesar de la crisis. No es la misma percepción probablemente la que existe en otros. Tengo factores socioeconómicos versus socioculturales, importantísimo. Algunos de los países, probablemente Beatriz hable sobre ello, donde la extrema derecha está surgiendo con más fuerza, son países que tienen muy poco desempleo y donde algunos de estos problemas socioeconómicos se están planteando con menos virulencia que en otros lugares. Pero los factores socioculturales son muy importantes, ¿no? Hay un fenómeno que Pippa Norris, Inglehart llaman, ¿no?, el cultural backlash, ¿no? Y es que el rechazo a la globalización no solamente es por sus efectos socioeconómicos, sino porque la globalización implica aceptación de la diversidad, ¿no? Un movimiento de rechazo frente a lo que implica la diversidad en términos étnico-culturales, socioculturales, en términos de género, en términos de identidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, las guerras culturales, ¿no?, en las que además construye su discurso la extrema derecha, jugarán aquí un papel muy importante. Factores de agencia. Los emprendedores políticos, al margen del establishment, o que se presentan como outsiders, ¿no? Parte de la discusión estos días es hasta qué punto Abascal es un outsider. Podemos hablar un poquito más sobre ello, ¿no? Cuando ha vivido, en términos de Esperanza Aguirre, ha vivido buena parte del tiempo de la mamandurria. Bueno, son entonces factores que, digamos, seleccionan o construyen agendas basadas en asuntos que por su visibilidad y prominencia polarizan, ¿no?, movilizan a la sociedad, ¿no?, y producen dinámicas de polarización en las que las redes sociales y todo esto que se ha llamado la posverdad pues tiene un papel importante. Discursos. Hay líderes políticos, hace poco lo decía un periodista, dice que algunos de nuestros líderes políticos son más radicales que sus votantes, ¿no? Hoy rige una política de polarización y en ocasiones la política del miedo y las lógicas de securitización, presentar asuntos que pueden ser gestionados políticamente y a través de la deliberación democrática normalizada, se presentan como amenazas a la comunidad, a la seguridad, a la identidad, al empleo, ¿no? Y esto es muy potente también en términos de movilización. El euroescepticismo como discurso antiglobalización, la repolitización de aspectos que en el mundo de la globalización, en el mundo neoliberal, se consideraban como dados y naturales. El comercio lo rige la OMC, es así, esa es la solución técnica, ¿no? La Unión Europea, bueno, es una cuestión de técnicos. El ajuste, las políticas macroeconómicas, la política monetaria, eso son cuestiones técnicas, están normalizadas. Hoy todo esto es repolitizado y contestado, ¿no?, por distintos actores, y en particular por la extrema derecha, ¿no?
Cambios en la retórica política y estilos de liderazgo, la reivindicación de lo plebeyo, lo auténtico y desacomplejado para simbolizar la cercanía al pueblo frente a la retórica convencional y la corrección política, rechazando así la semántica cosmopolita de tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad, ¿no? Nuevas narrativas y enmarcados, más centrados en ocasiones en la identidad y la seguridad que en aspectos socioeconómicos, que se alimentan del descontento, y un dato muy importante, la incapacidad o falta de voluntad de las élites, ¿no? Y de su discurso tecnocrático, que se han mostrado insensibles o ajenas a el miedo, la incertidumbre, el malestar por asuntos socioeconómicos. Un artículo que lo definía muy bien, de alguien tampoco sospechoso de heterodoxia, Wolfgang Munchau, que es el columnista de asuntos europeos del Financial Times, publicó un artículo muy provocador que decía que hablaba del síndrome María Antonieta de las élites, ¿no? Hablando de las élites de Davos, fundamentalmente, insensibles a todo esto. Narrativas antiélites, securitarias, narrativas antiglobalización, ¿no? Que son importantes en términos. Para ir terminando, esto de nuevo es un ejercicio de modernización y de simplificación. Y se ha dicho muchas veces, no creo estar aportando nada novedoso, que además del clivaje izquierda-derecha, de esta divisoria política, ¿no? La relación con la globalización define un nuevo clivaje, ¿no? Entre abierto, cerrado, cosmopolita, nacionalista, pro, contra la globalización, con todos los matices que yo tendría, definiendo en cierta forma 4 grandes cuadrantes, donde, con muchos matices, ¿no? Que definirían hoy la cartografía de los actores políticos y además de una forma cada vez más sincronizada a escala global, ¿no? Por ejemplo, con el caso americano. Cosmopolitas de izquierda, lo que en cierta forma representó Porto Alegre, ciertas redes internacionales de ONGs, parte del laborismo, ¿no? Incluso algunas fuerzas de izquierda, como Podemos, con su debate sobre si Europa sí, Europa no, sobre si esta Europa u otra Europa, ¿no? Pues es una forma, ¿no?, de plantear esta discusión. Nacionalistas de izquierda que quieren romper vínculos con la desglobalización de distintas maneras, la lógica ecológica del decrecimiento, ¿no? O aquellos que quieren construir patria, construir pueblo, construir soberanía, ¿no? Para reafirmar estrategias nacionales de desarrollo frente a la globalización. Cosmopolitas de derecha, Davos, ¿no? Reunido, por cierto, en estos días, defensores del establishment liberal y del discurso de que la globalización debe ir a todo el mundo bien, ¿no? Y finalmente, ¿no?, los nuevos nacionalismos, ¿no?, que también con importantes distinciones están conformando hoy un eje, y esto es un dato importante. En este momento tenemos yo diría los 4 países más importantes en sus respectivas áreas geográficas, ¿no? La India requeriría también un tratamiento, pero recordar que hay un Bharatiya Janata Party, ¿no?, y el nacionalismo hindú que está jugando también un papel importante en el discurso político allá, pero tenemos en este momento a Estados Unidos, a Rusia, a China, ¿no?, y a Brasil cuestionando, digamos, el orden internacional liberal sobre el que se ha sustentado la globalización. Lo decía hace unas semanas un periodista, teniendo en cuenta estos 4 países, bienvenidos al nuevo orden mundial, ¿no? Ya no es el consenso liberal de los años 90 y 2000. Una matización respecto a Xi Jinping, porque he puesto 2, ¿no? Digamos, justamente porque es contradictorio y requiere esa matización. Tenemos un Xi Jinping que reforma la Constitución, ¿no?, asegura su reelección, endurece el régimen, introduce mecanismos de control social extraordinariamente potentes, basados en la tecnología, ¿no?, como los sistemas de crédito social, pero también una de las voces que defiende el libre comercio, dado el modelo económico que ha establecido ese país. Y una última pregunta que dejo aquí, y aquí donde está Bruselas, si es que está en alguna parte. Muy bien, muchas gracias. También, casi nos cambiamos, sí, un poquito de agua para acá. Fíjate que casi nunca en el seminario aplaudimos. Me he impedido vuestra atención y los ojos he mirado porque decía, Dios mío, se va pasando el tiempo, pero es que, bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por esta amplísima perspectiva internacional, global, local y densa, en muy pocos minutos, todo lo que ha planteado, que ahora podáis recoger. Así que, fenomenal, muchas gracias. Y ahora, pues, en tu turno vamos a... ¿Cómo hacemos ahí? ¿Pinchito?
¿Lo sacamos bien o mal? ¿Lo sacamos bien el principio o directamente? Hay otro. Vale. Perfecto. Bueno, después de lo que ha planteado José Antonio, hemos decidido que el seminario dura hasta pasado mañana por la noche. Porque hay. Un poco, ¿eh? Sí, Muy bien, pues voy a empezar, como no, comenzando dando las gracias a todos los asistentes. El público incita, el contexto incita, el lugar incita al diálogo y espero que así sea, pero por supuesto, lo primero de todo, agradecer la invitación del Instituto, agradeceros a todos los miembros que formáis parte de esta maravillosa iniciativa multidisciplinar tan interesante y muy especialmente también a Manuela por su cariñosa invitación. Y a Carlos, pues, que nos recordaba haber sido profesor mío en esta casa hace muchísimos años. Muchas gracias. Recordando. Una bella. Gracias por unos inmerecidísimos elogios que enseguida vais a entender de dónde viene. Bueno, fijaos, yo voy a adoptar una perspectiva, no sé exactamente si es muy de ciencia política, es bueno, la manera en la cual yo llevo trabajando sobre estos asuntos y desde luego adolece y carece de este enfoque global y tan riguroso, ¿no?, que introduce esta perspectiva de análisis mundial como ha hecho José Antonio, que me parece admirable y rotunda desde el punto de vista teórico, ¿no? Quiero decir que en este sentido creo que es claramente una base de partida importantísima para el análisis y que quizá, si hay suerte, entre todos podamos combinar con una perspectiva más centrada en bueno, pues factores de corto plazo, variables, vamos a decir, en ese otro sentido, ¿no? Fijaos, yo he trabajado durante años con el fenómeno de la ultraderecha y lo que hice en estos dos posts que publiqué en Agenda Pública fue pensar en qué medida algo de lo que yo había leído para analizar un caso bien distinto, que era el caso de los republicanos en Alemania, nos podía servir de utilidad para analizar el caso de Vox, ¿no? Quiero deciros con esto, con toda la sinceridad posible, que yo no soy experta en Vox. Estoy segura de que en esta sala hay personas que han leído con más detalle los documentos programáticos, los escasos documentos programáticos que hay, los libros que están dando origen, ¿no?, a esa ideología que se está fraguando y los acontecimientos del día a día, ¿no? Quien tenga más o menos tiempo, más o menos interés, seguro que está al tanto de cosas que están pasando y que a mí se me escapan. No soy experta en la ultraderecha europea, pero no lo soy en Vox. Y además en este sentido sí que tengo que añadir que creo que es importante partir de una base y es la de que, sinceramente, opino que no hay expertos en Vox. No los hay y no los va a haber en mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos todos como inmersos en esta especie de oleada de opinión sobre lo que el fenómeno nos está generando, en un nivel incluso muy hasta casi corporal, ¿no? Pero creo que lo que se impone aquí es precisamente tomar un poquito de distancia y, como yo he tratado de hacer, por lo menos en este sentido de manera muy tentativa, muy tímida, pues ver en qué punto podría yo beneficiarme de algunas de las variables explicativas que me han valido para otros casos. Fijaos, el caso de España ha sido siempre el outlier en la literatura, ¿no? Ha sido siempre el caso que quedaba fuera, pues porque no nos acabábamos de explicar muy bien por qué en España bueno, pues no acababa de surgir un partido de ultraderecha. Yo, que debo tener una especie de no sé, fijación, un día buscaré el origen psicológico por las causas perdidas, pues me dio también por analizar un caso que era un caso de pseudo fracaso, que era el caso de los republicanos alemanes. Y lo hice además de manera muy deliberada porque me parecía que la literatura bueno, estaba sobrada de análisis de casos muy exitosos de ultraderecha, pero no estaba tanto de casos en los cuales algún partido había intentado hacer una irrupción significativa en el sistema y no lo había conseguido. De tal manera que estudiar los casos en los cuales el éxito no es rotundo y se puede truncar, como les había pasado a los republicanos en los años 90, nos ofrece claves explicativas para entender el porqué de ese proceso que en algunos otros casos sí lleva
al éxito, entendido al menos en la manera en la que tradicionalmente lo entendemos como éxito electoral, éxito político. Y luego podemos quizá hablar también de lo que os parece que es la mejor manera de entender o no y de definir el éxito de un partido. En ese sentido, bueno, pues el caso de España, digamos que era claro, era meridiano, es un caso de fracaso absoluto, ¿sí? Y esto lo ha sido así y ha sido en buena medida responsable de que, bueno, pues en España, como os digo, no haya expertos en Vox. Ha habido un abordaje desde la historiografía muy importante sobre la evolución de la extrema derecha y tenemos autores reputados que la conocen al dedillo, como Xavier Casals, a quien os recomiendo enfervorizadamente que leáis, pero lo cierto es que no tenemos ese conocimiento sobre qué es ahora mismo este fenómeno y de ahí este interés, como os decía, por aplicar. Seguramente cambiaré también si le doy a esto, pero... Bien, entonces, bueno, digamos que en ese sentido, pues hemos puesto fin en la noche del 2 de diciembre del año pasado a esa situación de excepcionalidad española, que tampoco lo es tanto, vamos a empezar matizando, porque fijaos, España no estaba sola en el grupo de los fallidos partidos de extrema derecha. España estaba acompañada de aquellos que siguen en el mismo grupo, que son Portugal, Luxemburgo e Irlanda. Pero lo cierto es que es un número muy pequeño cuando hablamos de la Unión Europea y no llegamos ya cuando hablamos de la Unión Europea de los 15, que son aquellos casos en los que yo más me he centrado por la sintonía, bueno, pues, cultural, histórica, etcétera, entre estos países, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez asistimos al triunfo, como digo, parcial, y luego voy a insistir mucho en este aspecto, de un partido que parece encajarnos bien en esta categoría. Si habéis leído mismamente prensa, estamos todos tratando, ¿no?, como procesos de definir y de denominarlo de alguna manera lo más acertada posible. Yo creo que la etiqueta de neofascista, y lo he argumentado ahí en ese post, no encaja, no es la mejor ni la más adecuada. Creo que esta dicotomía, esta división y esta discusión eterna en la literatura, que ya es de décadas, sobre si estamos ante fenómenos de extrema derecha o de derecha radical, bueno, pues puede ser en parte al menos soslayada, y podemos, digamos, de alguna manera utilizar la categoría de ultraderecha, porque dentro de la ultraderecha, que es esa gran familia en la que coexisten muchos miembros, bueno, pues podemos dar cabida a diferentes fenómenos. Con esto no quiero decir que hayamos de renunciar necesariamente a catalogarlo eventualmente como un partido de derecha radical o de extrema derecha. Lo que digo es que podemos empezar a analizar, porque estamos ante un caso que se presta de manera muy difícil al análisis por las consideraciones que ahora os voy a hacer. Lo que sí rechazo, y en esto sí que voy a ser un poquito más tajante, si me perdonáis, es la etiqueta de populista. Yo tengo un problema grave con esta etiqueta, y es el hecho de que la hemos acabado utilizando para todo y acaba significando nada. Si el mismo término nos vale para englobar en el mismo grupo a personajes tan variopintos como Trump, a iniciativas como la del Brexit, a Santiago Abascal, etcétera, etcétera, yo creo que perdemos, ¿no?, esa capacidad fina de análisis, y corremos el riesgo de al final, bueno, pues no acabar denominándolo de ninguna manera fructífera desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, fijaos, ¿por qué os decía que con cautela vamos, o podemos, creo, empezar a denominarlo como de ultraderecha? Bueno, pues porque Vox está construyendo su ideología, ¿no? Lo está haciendo, bueno, a golpe de actualidad, y lo va a seguir haciendo así, muy previsiblemente, en los próximos meses. Tenemos en realidad pocos documentos programáticos, tenemos varios libros, tenemos algunas cosas publicadas en la propia página web del partido, seguramente os habéis encontrado ya con ello, pero además la cautela se impone porque esta justa cuestión de los términos que utilizar es muy debatida en la literatura. Muy brevemente os resumo diciendo que tradicionalmente seguimos un poquito esa tradición alemana de pensamiento, de la literatura académica alemana, y se tiende a pensar que aquellos partidos de extrema derecha, digamos, son más hostiles o más radicales en su crítica de los principios constitucionales, y eso tiene la peculiaridad, no baladí, de que, por ejemplo, en el caso alemán puede llevar a una eventual prohibición por parte de la Corte Constitucional. Con lo cual, ser tildado de partido de extrema derecha en Alemania tiene unas consecuencias muy importantes, y todos evitan caer ahí,
Y entonces, en este caso, no es el caso de España, pero en el caso de Alemania la categorización es importante, ¿no? En cualquier caso, como os decía, dificultad de dar con un término en el que nos pongamos de acuerdo, dificultad para definir una ideología que de momento bueno, pues está todavía en construcción. Es una ideología también que, como habéis visto en algunos puntos, se construye como contraria a, ¿no? De tal manera que, bueno, pues esto hace también que sea todo un poquito más complicado. Yo me he permitido aquí, con perdón, plagiar este extracto directamente de la página web del partido, porque de una manera muy gráfica y en tan solo 10 párrafos yo creo que nos resume lo que aquí está incluido. Fijaos, habla de la unidad de España, recortar el despilfarro. Aparentemente no encontraríamos aquí cosas como, vamos a decir así, demasiado llamativas. El único problema es que coinciden, es casi un patrón calcado del ideario de otros partidos de la misma familia, con lo cual tenemos, digamos, más fuentes en este sentido para establecer esta analogía y para ubicar a Vox donde le ubicamos, ¿no? Obviamente fundamentalismo islámico. Fijaos, si nos fijamos, si miramos un poquito con atención, yo encontraría estos elementos vertebradores, ¿no? de la ideología de Vox. En primer lugar, este ultranacionalismo que Mude, por ejemplo, llama nativismo. Lo llama nativismo porque dice no es un nacionalismo moderado, es un nacionalismo que va mucho más allá. Es un nacionalismo, por supuesto, de corte antidemocrático, excluyente, que no integra sino lo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos, también interesante este elemento, muy en la línea del discurso sobre el que José Antonio nos ha estado ilustrando, el discurso anticorrupción o antigasto. Pero fijaos que el discurso anticorrupción, aquí esto no sé si lo puedo agrandar un poquito, también a su vez viene marcado y viene mezclado con otros componentes. La primera de las medidas, recortar el despilfarro, fuera de autonomías. No estamos hablando aquí de gasto público, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué más? Fijaos, el elemento de la inmigración, ¿no? Tan claro, tan habitual y tan presente en otros partidos, ¿no? El conservadurismo, eso de que hemos visto al hilo de la discusión sobre la familia, los modelos de familias, el aborto, etc. Y lo mismo pasa con la sanidad o pasa con la educación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues de nuevo, fijaos aquí cómo un solo sistema educativo y sanitario se clama, ¿no? Los mismos derechos en todo el territorio nacional, o sea, todo el nacionalismo, digamos, el nacionalismo atraviesa transversalmente todo el documento y toda la ideología en este sentido del partido, ¿no? ¿Qué he hecho yo en falta, por decirlo muy brevemente y avanzar un poquito, qué he hecho yo en falta dentro de este ideario, todavía un poquito esbozado solamente, que nos ponga a Vox a la par de otros partidos de ultraderecha? Pues ese énfasis en la crítica a las élites no está, vamos a decir así, tan presente en otros casos. No es de ahí de donde está tirando la élite del partido, no es justo ahí donde está, creo yo, haciendo hincapié. Y pasa algo con el tema de la economía, las pseudomedidas económicas que propone, y es que, fijaos, de momento sigue también la estela en este sentido de otros partidos europeos que arrancaron en los años 80 y en los años 90 con un programa de corte claramente neoliberal. Esto a día de hoy ya no se mantiene. Esto a día de hoy no es la pauta que nos define el mensaje económico de los partidos de ultraderecha, los famosos, los llamativos, los exitosos claramente, como por ejemplo el Frente Nacional o el Partido Liberal Austriaco, no lo es en absoluto, porque estos partidos se han visto forzados a, digamos, acoplar su mensaje en términos económicos a ese amplio sector del electorado tradicionalmente de izquierdas, y cuya desclasificación, podríamos decir, y desubicación ideológica tiene que ver con los fenómenos que José Antonio ha explicado, y por lo tanto esto de apelar directamente, ¿no? a este discurso, vamos a decir, neoliberal, no encaja tampoco con lo que a día de hoy es lo más establecido y lo más estandarizado, ¿no? Esto se explica fácilmente, ¿no? Vox está naciendo. Vox tiene en Andalucía un 12% de apoyo aproximadamente, y sin quitar importancia a ese resultado, lo cierto es que está muy lejos todavía de haber recabado ese apoyo interclasista que en otros países se ha dado y se viene dando desde hace ya incluso décadas. Por lo tanto, no tiene necesidad de hacer llamadas, de proclamar mensajes que calen en ese electorado de izquierdas que de momento parece ser no está apoyando. Bien. Hablando de las razones, y por pasar de manera muy concreta
lo que podría ser un enfoque, vamos a decir así, más habitual en la literatura politológica sobre los partidos de ultraderecha, pues ciertamente aquí distinguiríamos, ¿no? Por una parte, las razones de demanda, que son todas esas que precisamente ha mencionado José Antonio, y tienen que ver con los cambios sociales, con la modernización, con los perdedores de esos grandes procesos, con las crisis, etcétera, etcétera, y con esa existencia de nuevas demandas culturales y sociales, ¿no? Bien, fijaos, se habla, por supuesto, de un nuevo clivaje, de un nuevo clivaje sociocultural que además resulta de mucha mayor importancia para estos votantes de estos partidos que el clivaje tradicional, izquierda-derecha, que la cuestión económica. Y se habla también, y esto no lo he mencionado aquí, fijaos, de votantes, y esto es importante quizá tenerlo en mente, que lo son, por supuesto, a su manera también, votantes absolutamente racionales. Creo que es importante en este sentido que dejemos de pensar en el votante de ultraderecha como alguien que emite un voto exclusivamente de castigo, un voto exclusivamente de rechazo al sistema, de protesta contra el sistema. Creo que estamos muchas veces ante, por lo que nos han contado los estudiosos del electorado de estos partidos, ante personas que están claramente de acuerdo con la mayoría de las propuestas programáticas que, al menos en una cuestión clave, están realizando estos partidos. Y esa cuestión clave es la cuestión de la inmigración. Por lo tanto, realmente lo que más asemeja a todos estos partidos es decididamente su posición anti-inmigración. Y es en ese punto también en el que a veces Vox todavía parece, digamos, no haber llegado al club, entre comillas, si me permitís la expresión, porque su énfasis es mucho más en la cuestión nacional y menos, yo creo, en el tema de la inmigración de momento y todavía. Y ¿qué me ocurre a mí con estas razones de demanda o estas explicaciones, estos factores que nos están realmente alumbrando, nos están ilustrando sobre ese clima tan cambiante y además desde hace ya décadas? Pues fijaos, lo que me pasa, y espero que José Antonio no se me enfade con esto, es que, claro, nos explica, yo creo más bien el potencial para el surgimiento de estos partidos. Pero no nos explica tanto su éxito real, porque estas condiciones se dan en muchos países y se llevan dando durante mucho tiempo. La cuestión es que la ultraderecha no es exitosa en todos los países, y no lo es igualmente. Allá donde triunfa, los niveles de éxito que tiene varían ampliamente. Esta es un poco la cuestión sobre la que yo pues, trataba de discutir un poco en mi investigación, ¿no? Bien, podríamos hacer la pregunta, y os la lanzo, porque no nos va a dar tiempo tampoco a contestarla, de si en este sentido percibimos, no ha habido cambios en la demanda a favor de Vox. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la cuestión catalana, el gran issue, el gran tema de estas elecciones ha sido en este sentido claro, pero como digo, no apreciaría yo necesariamente, en el caso de España, donde los efectos de la crisis se vienen notando desde muchísimo antes de diciembre del año pasado, no apreciaría yo en ese sentido una variable aquí o un factor explicativo tan importante. En este caso de España. Bueno, ¿qué más? Yo me iría a las razones de oferta. Fijaos, las razones de oferta, para los que manejáis un poco el lenguaje así más típico de la ciencia política, nos están hablando, digamos, de la otra cara del sistema. O sea, no tanto de aquello que puede estar latente o no en la ciudadanía, sino de aquellos otros factores que desde el sistema pueden favorecer el surgimiento, la eclosión y eventualmente también el éxito y la consolidación de este tipo de partidos. ¿No? Y en este sentido, pues, ¿qué nos ocurre aquí? De nuevo tenemos este problema, ¿no? También entre factores estructurales, factores que no cambian y factores que lo hacen. Factores institucionales. Hay sistemas electorales que son más propicios al surgimiento, no de partidos de ultraderecha, sino en general de nuevos partidos. Y todos seguramente recordáis cómo el primer éxito del Frente Nacional en Francia, en la década de los 80, tuvo que ver justamente con esta cuestión, es decir, con el cambio del sistema mayoritario a un sistema proporcional, que favoreció Mitterrand precisamente para con ello intentar, bueno, pues, digamos, dañar las expectativas electorales de la derecha favoreciendo la irrupción del Frente Nacional, y es exactamente lo que vemos ahora, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la financiación, con las condiciones de financiación de los nuevos partidos, los requisitos que se les exige, la manera en la cual la ley garantiza que son o no cubiertos por los medios de comunicación. ¿Qué nos ocurre con esto? Fijaos, pues que en realidad estas cuestiones no han cambiado en el tiempo, en el plazo de tiempo en el cual se ha producido el resultado. Es decir, no ha habido en las elecciones andaluzas, en este caso, bueno, pues un cambio del sistema electoral que podamos decir es el causante de que se haya producido aquí justamente este resultado, ¿no? Los factores internos, esto es algo sobre lo que recurrentemente volvemos en la literatura, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer los propios partidos, ellos mismos, como organizaciones que evidentemente pretenden perpetuarse, para dar ese salto digamos, a la escena pública? Y fijaos, el factor del liderazgo sin duda es uno de los más importantes, ¿no? Tengo yo también ciertos problemas
con esta explicación? ¿Por qué? Pues porque eso de que este partido ha triunfado porque el líder es un líder indudablemente carismático, etcétera, es algo que nos viene muy bien, pero que siempre utilizamos como factor ex post facto. O sea, cuando pasa, a toro pasado, que diríamos, ¿no? No, fíjate, claro, es que tenía este líder. No había nada, en el caso de los republicanos alemanes, en el líder de los republicanos alemanes, que hiciera pensar que Rolf Schlieder realmente no iba también a acompañar a su partido al éxito. No era un hombre, es verdad, especialmente brillante, pero lo cierto es que, bueno, pues en principio nada hacía pensar que él pudiera haber actuado de freno del partido y sin embargo no consiguió ese sonado triunfo que tuvo por la época más o menos Jörg Haider, ¿no? Con lo cual me da a mí la sensación a veces de que lo del liderazgo nos explica más bien poco, ¿no? A priori por lo menos, y nos permite poco predecir. Bueno, no creo en ese sentido que haya habido cambios importantes, perdón. Fijaos, donde sí creo que hemos tenido cambios realmente es en esta otra parte de la oferta. Lo que tiene que ver con los factores estrictamente políticos, y veis que lo estoy adentrando ya en el terreno muy cortoplacista, y lo que tiene que ver también en otro tipo de variables políticas que yo he agrupado ahí bajo ese término. Factores políticos clásicos, también en la literatura, sobre el surgimiento de los movimientos sociales, etcétera, lo que tiene que ver con la estructura de la oportunidad. Hay una oportunidad política, hay un espacio político que se abre en un momento determinado en el sistema de partidos, el que está preparado y listo tiene ahí, en ese sentido, la opción y, si está en el momento adecuado y en el lugar adecuado, de utilizar esa apertura del sistema, ¿no? Muy importante también, y esto es lo que nos lleva luego, y nos va a llevar sin duda, espero, confío, a hablar sobre la reacción de los partidos. Lo que los demás partidos que ya pertenecen al sistema y están establecidos en él hacen, y lo que el catálogo posible, la panoplia de posibles reacciones ante la aparición del nuevo competidor, eso también puede tener un impacto en el éxito del nuevo competidor. Al final estamos hablando de cómo todos compiten por ese espacio, ¿no? Por lo tanto, esto hay que mirarlo y creo que hay que mirarlo con detalle. Y fijaos, muy importante también el tema de la visibilidad, ¿no? En este sentido, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Sobre en qué medida, los medios de comunicación han podido contribuir a ocupar a Vox un sitio que parece que todavía al menos no le corresponde. En atención me refiero exclusivamente al apoyo electoral que ha obtenido, ¿no? Bueno, podemos volver luego sobre eso. En este caso, el ciclo de atención al issue, y el issue claro, el tema claro, yo creo que ha sido el tema de la crisis catalana, pues efectivamente parece que ha jugado claramente a su favor. Perdón. Fijaos, sobre las reacciones partidistas que podríamos analizar. Hay que tener en cuenta que la literatura tradicionalmente nos había señalado, desde el estudio seminal de Downs, que lo que los partidos podían hacer básicamente cuando aparece un nuevo competidor es acomodarse, acercarse, lo que diríamos en términos más coloquiales, copiar el mensaje de ese partido o, digamos, rechazarlo y situarse, vamos a decir, en las antípodas de ese partido, ¿no? Bien, la aportación de Mewiz a mediados de los años 2000, la primera década de los 2000, lo que hace es introducir esta otra posibilidad, la posibilidad de ignorar al nuevo competidor. Cuando ignoramos a alguien, claro, cercenamos sus posibilidades de crecimiento. Yo no sé si recordáis el cambio tan sustancial que se produjo en este sentido en el discurso de Pablo Casado, cuando pasó toda la campaña electoral sin nombrar a Vox por su nombre y la noche de las elecciones puso nombre propio a esta alternativa electoral. Yo creo que esto tiene algo que ver, ¿no?, con este esfuerzo por minimizar lo que en ese momento parecía ya un peligro evidente, ¿no? Bien, ¿qué tengo yo en ese sentido que recordar? Y me parece importante. Pues fijaos que pese a todo, la ultraderecha europea tiene un éxito relativo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que estamos hablando de trayectorias inestables, trayectorias efímeras, trayectorias que pasan por procesos y que pasan por momentos que a veces nos hacen pensar en términos de picos, nada de una escalada sostenida en el tiempo, que en la mayoría de los casos, y todo esto se puede aplicar a Vox, y no tenemos por qué descartarlo en absoluto, en la mayoría de los casos, aquellos partidos que han triunfado lo han hecho después de fracasar en sucesivas intentonas y después, eventualmente incluso, han podido volver a fracasar. Y pensad, por ejemplo, en el caso del partido de Ping Pong, en fin, otros muchísimos, ¿no? Me viene ese ahora mismo a la cabeza, pero hay unos cuantos.
que lo que sí que se está dando en la mayoría de los países de Europa continental es una concentración, quiero decir con concentración, que hay más de un partido de ultraderecha y que uno acaba siendo, es decir, el garante, ¿no?, de las esencias de la familia. Uno acaba siendo el que definitivamente se consolida. Esto ha pasado en Austria, esto ha pasado en Alemania, no ha pasado de momento en España, pero tampoco es descartable, y que, bueno, pese a esas ganancias moderadas en el plano electoral, el poder político en la mayoría de los casos no es tan grande como muchas veces pensamos. Tenemos esa tendencia, yo creo que motivada por la preocupación que genera el ascenso de estas fuerzas políticas, a atribuirles los cambios en, por ejemplo, políticas concretas a nivel de los distintos países europeos, y no nos damos cuenta de que muchas veces son partidos de otro corte los que han implementado esas propuestas. Es verdad que a veces se apoyan en la demanda, ¿no?, en el empuje de los partidos de ultraderecha, que no son los partidos de ultraderecha los que están al final determinando que hay que cerrar las fronteras, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Por último, no es descartable para nada, fijaos, esta amenaza que pende siempre sobre ellos, ¿no? Problemas internos, esta es una constante habitual en todos los partidos de ultraderecha y también lo es en el caso. A modo de ejemplo, y debéis disculpar porque las diapositivas no recogen los últimos datos, me parece que la última hora os puse una anticuada, pero para que os hagáis una idea, las trayectorias, fijaos que distan mucho de ser trayectorias sostenidas en el tiempo y ascendentes. Estamos hablando de subidas y bajadas. Es decir, podemos hablar de los partidos de ultraderecha y de sus trayectorias como exactamente iguales que las de los otros partidos que no son de ultraderecha. Es decir, se ven afectadas por factores de corto plazo y por lo tanto son susceptibles de verse claramente detenidas en un momento dado o propulsadas hacia adelante, ¿no? Fijaos, pasa con el Partido Liberal, pasó con el Partido de Haider, pasó con el Vlaams-Blok, luego Vlaams-Belang, ha pasado con un caso que normalmente no contemplamos y yo creo que es interesante para la literatura, que es el Partido Popular Suizo, nos pertenece a la Unión Europea y eso, bueno, pues nos permite no mirarlo con demasiado interés, pero sin embargo siempre miramos al Partido Popular Noruego, al Partido de Progreso Noruego. En fin, este es un descuido un poco lastimable, ¿no? Y tenemos lo mismo con el Partido Popular danés, tenemos lo mismo con el Frente Nacional, como veis, subidas y bajadas, que decir del caso de la Liga Norte, que como sabéis es uno de los partidos cuyos resultados electorales más han oscilado. Tenemos aquí, sin embargo, la trayectoria, de un grupo de partidos de ultraderecha que son más novedosos. Aquí he incluido a AfD, he incluido a los verdaderos fineses, luego renombrados fineses, y veis como, bueno, pues aquí sí parece que la tendencia es un poquito más al alza. Estos serían los suecos, los demócratas suecos, este sería el Partido de la Libertad, y este es Cristiano, que es Amanecer Dorado en Grecia. O sea que, en todo caso, fijaos que lo que parece abundar es más bien la diversidad. El éxito de Vox es un éxito, por lo tanto, incipiente, y yo creo que al hilo de esto, sí, ahora mismo, lo que podemos quizá tomar como ideas, entre otras muchas, es que, bueno, su eventual resultado en las elecciones europeas, bueno, parece que está anunciado ya, ¿no? Esto va a ser el caso ese perfecto de profecía autocumplida, ¿no? Todo el mundo da por hecho que este va a ser un éxito sonadísimo y, bueno, yo creo que en este caso hay que aplicar la prudencia. No tenemos realmente todavía tanta información como para determinar cuáles van a ser los resultados finales. Creo que mucho va a depender de la visibilidad de los issues que ellos manejan y, bueno, no es descartable, ¿no?, que algunos de ellos se desactiven y otros no lo hagan. Y en ese sentido creo que mucho va a tener con la discusión sobre la visibilidad. Yo en ese uno de los posts, si habéis tenido ocasión de leerlo, apuntaba a la legitimación del PP y al efecto contagio. Y aquí lo que creo que me ha pesado, y vaya a señalar esa necesidad de centrarnos más bien en explicar un fenómeno que como tal a día de hoy es un fenómeno emergente, es hablar del PP, pero porque creo que se me ha saltado, me vais a perdonar, esta cuestión, ¿no? Lo dejo aquí si queréis, sobre el debate en torno al qué hacer, una vez más, ¿no? El cordón sanitario. Hay muchísima literatura, empieza a haber, mejor dicho, muchísima literatura, porque lo cierto es que, bueno, pues no han sido tantos los casos en los cuales se ha sostenido en el tiempo el éxito de varios partidos de ultraderecha, y aquí como ejemplo, pues comentaros sin más que el debate tiene que ver primero con la adecuación o no de introducir, vamos a decir, criterios éticos más allá de los estrictamente políticos o de cálculo estratégico político, y tenemos, yo creo que ponernos de acuerdo sobre si vamos a manejar este debate o vamos a introducir en el debate esas claves éticas y morales.
o nos vamos a limitar a pensar en cómo hacer para, o como algunos creen que hay que hacer para frenar el ascenso de la ultraderecha. Esa es la primera cuestión que hay que solucionar, o que hay que debatir quizá. Y luego hay que debatir la cuestión de, bueno, hacia dónde nos lleva estigmatizar a los partidos, al menos en dos planos. Es decir, por una parte podríamos pensar en los efectos de la aplicación de políticas de rechazo, como el cordón sanitario hacia la ultraderecha, y podríamos defender que son más o menos convenientes en función del efecto que tienen en su trayectoria electoral. ¿Sí? Y decir, bueno, pues en la medida en que consiguen frenar el ascenso de la ultraderecha son o no son bienvenidas. Pero podríamos también considerar que en algunos casos, como hacen algunos de estos estudios, no es solamente eso lo que hay que mirar, sino también el efecto que el crecimiento de ese partido puede tener, por ejemplo, en el conjunto de la opinión pública. No se trataría solamente de frenar su ascenso, sino también de cuidar y de velar porque bueno, no se produzca ese efecto contagio. Lo que la literatura en este sentido nos señala, y fijaos, me permito apuntaros ahí al primero de esos artículos, es que, fijaos, solamente la estrategia de copiar, de imitar a la ultraderecha parece que acaba siendo exitosa en aquellos casos en que la ejerce el competidor más cercano, pensad todos quién es el competidor más cercano de Vox, y lo hace a la vez que trata de marginarlo. Dejo esto para la discusión.